Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a El Ticho, Pierre Alexander, Angel Jesus, Leonel, RLS, Brian Ramírez. En la noche oscura del destino, el clan Uchiha cayó en dolor. Una masacre cruel, un destino incierto, pero Goku sobrevivió con fervor. Perdió su familia, su hogar en llamas, solo queda el eco de un grito mortal. Su madre lo salvó con esperanza, en sus palabras una fuerza vital. Oh Goku, en el viento susurra la promesa de un futuro sin venganza. La última promesa, su luz y su guía. La última promesa, el amor florece. La última promesa, la esperanza danza. Capítulo 6. El combate Yuga y la ira de Uchiha. El frío que envolvía el cuerpo de Goku Uchiha era más profundo que cualquier brisa helada o viento invernal. Era un frío extraño, ajeno, que no solo recorría su piel, sino que parecía aferrarse a sus huesos, invadiendo cada rincón de su ser. No era el frío del clima, sino un frío que nacía desde dentro, desde un lugar que él no podía identificar. Su cuerpo dolía como si hubiera sido arrastrado por kilómetros, golpeado, destrozado y vuelto a armar. Cada músculo parecía desgarrado, cada articulación chirriante, como si el mero hecho de existir fuera un esfuerzo titánico. El dolor era tan agudo, tan persistente, que al principio fue lo único que pudo percibir al regresar a la conciencia. Inmóvil en un colchón, Goku Uchiha sentía como sus pensamientos se amontonaban confusos en su mente. Su conciencia emergía lentamente del abismo de oscuridad en el que había estado sumergido, pero el proceso era lento, como si cada parte de su ser se resistiera a volver al mundo real. Un susurro persistente de incomodidad recorría su piel, una sensación de alerta que no podía identificar del todo. Trató de mover una mano, pero fue como si una carga invisible pesara sobre él, impidiéndole siquiera levantar los dedos. El dolor en su cuerpo era opresivo. Intentó respirar profundo, pero incluso ese gesto tan simple hizo que una oleada de dolor lo recorriera, forzándolo a exhalar bruscamente. Por un instante, todo lo que pudo hacer fue permanecer tumbado, completamente inmóvil, atrapado entre el dolor físico y la bruma mental que lo mantenía desorientado. Un sonido tenue comenzó a filtrarse en su conciencia, el golpeteo de algo, quizás agua, cayendo en algún lugar cercano. Al principio, apenas lo registró, pero poco a poco, conforme su mente comenzaba a clarear, los detalles empezaron a tomar forma. El dolor, el frío, el eco distante. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Goku entreabrió los ojos. La luz en la habitación era tenue, una luz suave que bañaba todo con una especie de calma que contrastaba bruscamente con el caos interno que sentía. El techo que miraba era liso, de piedra, gris y sin adornos, carente de cualquier característica que pudiera darle una pista de dónde se encontraba. Era un lugar desconocido, completamente ajeno a él. La última vez que estuvo consciente, no recordaba estar en una habitación como esa. No recordaba ningún techo de piedra, ni el tenue resplandor que ahora lo rodeaba. Al darse cuenta de que estaba tumbado, trató de moverse de nuevo, esta vez con un poco más de éxito. Sus músculos protestaron, pero finalmente consiguió mover su brazo, apoyando la mano en lo que parecía ser un colchón blando bajo él. Aún sentía el cuerpo entumecido, como si una capa de hielo cubriera cada centímetro de su piel. Lentamente, con un esfuerzo monumental, se obligó a incorporarse. Mientras lo hacía, una punzada de dolor más aguda que el resto le atravesó el cuello, haciéndole gemir suavemente. El dolor concentrado en ese punto era diferente, más profundo, más extraño. Instintivamente, llevó su mano a la fuente del malestar, tocando la piel de su cuello.
Lo que sintió fue aún más perturbador, una textura distinta, áspera, como si algo estuviera marcado en su piel. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo ahí, algo que no estaba antes. Lo podía sentir. Goku se sentó completamente ahora, sus manos temblorosas todavía tocando el punto de dolor en su cuello. Se obligó a respirar profundamente, intentando calmarse, aunque la incomodidad seguía creciendo dentro de él. De repente, como una avalancha que se desploma montaña abajo, los recuerdos comenzaron a inundarlo. La imagen de una mujer alta, de cabello oscuro y ojos amenazadores, surgió en su mente. Sus ojos estaban llenos de malicia, y su sonrisa, torcida y cruel, le hizo estremecerse. Recordaba una mordida. Esa mujer lo había mordido. Su cuerpo se tensó mientras los recuerdos borrosos se iban volviendo más claros. El sonido de la mordida resonaba en su mente, el eco del dolor desgarrador que le había causado. No solo el físico, sino algo más profundo. Algo que había sentido cuando los dientes de esa mujer se hundieron en su carne. Algo oscuro, algo frío. Con una mezcla de urgencia y temor, Goku se levantó tambaleándose, sin prestarle atención al dolor que seguía surgiendo desde cada articulación. Lo primero que necesitaba hacer era confirmar lo que había en su cuello. Sin pensarlo dos veces, caminó hacia la puerta que estaba al otro lado de la habitación, suponiendo que debía ser un baño. Al empujarla, se encontró con una pequeña estancia de piedra, oscura pero no lúgubre. Un espejo colgaba sobre un pequeño lavabo de piedra tallada. No había una sola ventana en el baño, pero una lámpara de aceite en una esquina iluminaba todo lo necesario. Goku se acercó al espejo, su respiración ahora más acelerada. Sentía el sudor frío corriendo por su espalda mientras se inclinaba hacia su reflejo. Al principio, todo lo que vio fue su rostro, cansado, pálido, con sombras profundas bajo los ojos, como si hubiera estado luchando por horas. Sus labios estaban agrietados, y el cabello desordenado caía sobre su frente. Pero su mirada rápidamente se desvió hacia el cuello. Allí, en el lado derecho, justo donde sentía el dolor, lo vio. Un tatuaje negro se extendía en líneas retorcidas desde la base de su cuello, subiendo apenas hasta el comienzo de su mandíbula. Las marcas se enroscaban de manera siniestra, como si tuvieran vida propia. No era un simple símbolo, parecía pulsar, como si bajo su piel aún hubiera algo más vivo, como si el propio tatuaje estuviera esperando para despertar de nuevo. Goku lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué demonios era eso? Levantó una mano, casi con miedo de tocar su propio cuello, y acarició suavemente las marcas. Estaban ligeramente levantadas, como cicatrices aún frescas, pero al mismo tiempo, parecían inmutables. No podía ser solo una herida común. No. Era algo mucho más oscuro, algo mucho más peligroso. Una sensación de escalofrío recorrió su columna vertebral. Intentó recordar qué había pasado después de que la mujer lo mordiera, pero solo había oscuridad. Después de ese momento, nada. Un vacío completo. ¿Qué es esto?, susurró de nuevo, sin esperar realmente una respuesta. La angustia crecía en su interior. No solo por las marcas, sino porque no tenía idea de qué había ocurrido después. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y Hinata? Sí, no. No sabía qué les había pasado a sus compañeros. Su respiración se aceleró al pensar en ellos. ¿Estarían bien? ¿Habrían sobrevivido? No podía soportar la idea de que algo les hubiera pasado mientras él, ¿qué? ¿Había caído inconsciente? Salió del baño con paso firme, pero sus piernas temblaban. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Su mirada recorrió la habitación con más detalle esta vez. Era modesta, pero no descuidada. Las paredes de piedra estaban limpias, el suelo cubierto por una alfombra delgada, y junto a la cama donde había estado, había un sillón pequeño. Sobre el respaldo del sillón, descansaba su ropa, cuidadosamente doblada. Se acercó, recogiendo su camiseta y chaqueta con rapidez, vistiéndose sin apartar la mano del cuello. Al colocarse la ropa, el peso de la tela sobre su piel le trajo una sensación de seguridad momentánea, como si al cubrirse,
pudiera esconder las marcas y el miedo que sentía. No obstante, el peso en su pecho seguía ahí, inquebrantable. Cuando estuvo listo, respiró profundamente, intentando calmarse. Tenía que salir, buscar respuestas. Si había alguien que pudiera explicarle lo que había pasado, debía encontrarlo. Giró el pomo de la puerta con firmeza y salió al pasillo. El corredor era largo y estrecho, con paredes de piedra que lo rodeaban, dándole la sensación de estar en una fortaleza. El aire era más fresco aquí, casi revitalizante, y las lámparas colgantes que adornaban el pasillo proyectaban sombras suaves que danzaban al ritmo del fuego dentro de los faroles. Goku avanzó, sus pasos resonando con un eco suave en las paredes, mientras su mente seguía llenándose de preguntas que no podía responder por sí mismo. Justo cuando doblaba una esquina del pasillo, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Recargado contra una de las paredes de piedra, con su postura habitual relajada y despreocupada, estaba Kakashi Hatake. El famoso ninja de la hoja sostenía su libro habitual de tapa naranja, el mismo que siempre leía con esa expresión tan tranquila y casi desinteresada. Kakashi no levantó la vista de inmediato cuando Goku apareció en su campo de visión. Fue solo cuando el joven ninja dio un paso más hacia el que Kakashi, con la calma característica que siempre lo acompañaba, levantó ligeramente la vista, enfocando su único ojo visible en él. Cerró el libro con un suave chasquido, pero mantuvo su postura relajada. «Oh, ya despertaste», comentó Kakashi, su tono tan despreocupado como siempre, aunque había un toque de curiosidad en su voz que no pasó desapercibido para Goku. Goku se detuvo a unos pasos de distancia, aún con la mano apoyada en su cuello, como si necesitara asegurarse de que las marcas seguían ahí, o tal vez, como si al tocarlas pudiera contener de alguna forma el miedo que ahora se revolvía en su interior. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba respuestas, y pronto. «Estoy bien», respondió Goku, aunque no estaba del todo seguro si era cierto. El dolor aún seguía presente en su cuerpo, especialmente en el cuello, y la confusión sobre lo que había pasado lo tenía intranquilo. «O al menos, eso creo», añadió con más sinceridad, frunciendo el ceño ligeramente. «Tengo muchas preguntas. Quizás tú puedas responder algunas». Kakashi lo observó durante unos segundos más, su ojo visible entrecerrándose levemente, como si estuviera evaluando su estado físico y emocional. Luego, con un leve suspiro, cerró completamente su libro y lo guardó en su bolsillo, volviendo su atención completamente hacia Goku. «Por supuesto», dijo Kakashi, manteniendo su tono casual, pero con una seriedad que subyacía en sus palabras. «Has pasado por algo bastante complicado». Goku frunció el ceño, su cuerpo se tensó, y los recuerdos del mordisco volvieron a su mente. El dolor en su cuello parecía intensificarse mientras esperaba a que Kakashi continuara. Kakashi observó a Goku con detenimiento antes de continuar, su único ojo visible entrecerrado en una expresión de suave interés, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. Aunque su tono seguía siendo tranquilo, casi indiferente, Goku podía percibir que el asunto era mucho más grave de lo que su maestro dejaba entrever. «Estuviste inconsciente durante 2 días», comenzó Kakashi, cruzándose de brazos mientras apoyaba la espalda contra la pared de piedra. «Y lo que te sucedió no fue simplemente un desmayo o agotamiento. Lo que te ocurrió es algo mucho más complicado». Esas palabras hicieron que Goku sintiera una oleada de incomodidad recorrer su cuerpo. Se llevó la mano de nuevo al cuello, rozando las marcas negras que ahora parecían arder bajo su piel, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. «Después de que esa mujer te atacara», continuó Kakashi, ahora mirando directamente a Goku, «lo que sea que te inyectó, lo que sea que te hizo, activó algo llamado un sello maldito. Este sello comenzó a manifestarse en tu cuerpo de inmediato, extendiéndose desde el lugar donde te mordió, propagándose por tu piel en forma de marcas negras, como si fueran raíces oscuras. Y con ello, tu chakra también cambió». Goku mantuvo la mirada fija en Kakashi mientras éste hablaba, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Las palabras sello maldito resonaban en su mente, cargadas de una ominosa gravedad que no podía comprender del todo, pero que sabía que no podía ser algo bueno. Sintió una leve punzada de pánico al escuchar la descripción de cómo las marcas se habían extendido por su cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le había hecho esa mujer?
Tu chakra se descontroló, siguió Kakashi. No era tu chakra habitual, Goku. Se convirtió en algo oscuro, violento, como si estuviera siendo corrompido desde dentro. Durante unos momentos, perdiste completamente el control de ti mismo. Atacaste a la mujer que te había marcado, y aunque lograste ponerla en una situación difícil, tu cuerpo no aguantó mucho más. Finalmente, perdiste el conocimiento. Fue Hinata y Shino quienes te trajeron de vuelta, pasando la segunda prueba de los exámenes Chunin en el proceso. Hinata y Shino. Sus nombres resonaron en la mente de Goku con una mezcla de alivio y preocupación. Estaban bien, habían logrado escapar del ataque. Pero, ¿qué había sucedido exactamente? Sus recuerdos seguían siendo confusos, como si todo lo que había pasado después de la mordida hubiera sido cubierto por una niebla impenetrable. No recuerdas nada, ¿verdad? Preguntó Kakashi, su tono más reflexivo esta vez. Goku sacudió la cabeza lentamente. Había vacío, un espacio en blanco en su mente que lo atormentaba. No podía recordar qué había hecho después del mordisco de aquella mujer, ni cómo había terminado en esa habitación. Era como si todo lo que hubiera ocurrido desde ese momento hubiera sido borrado de su memoria. Nada, admitió, su voz apenas un susurro, llena de frustración. Kakashi asintió, como si ya lo hubiera esperado. Aunque su expresión seguía siendo tranquila, había una seriedad que ahora se hacía más evidente en su tono. Lo que te sucedió es común con este tipo de sellos. Cuando el sello se activa, la mente tiende a desconectarse por completo. El sello maldito no solo afecta tu chakra, sino también tu percepción de la realidad. Es como si algo o alguien más tomara el control por completo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Goku al escuchar esas palabras. ¿Perder el control? La idea de que algo dentro de él pudiera tomar las riendas de su propio cuerpo, de su mente, era aterradora. Se miró las manos, sintiendo como un leve temblor las recorría. ¿Había atacado a alguien? ¿Podría haber herido a sus propios compañeros sin siquiera saberlo? Ese sello, dijo Goku, sus ojos fijos en Kakashi. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué me lo pusieron a mí? La pregunta parecía haber estado flotando en el aire, esperando el momento adecuado para salir. Goku necesitaba saberlo. No solo para entender qué le estaba pasando, sino para comprender por qué había sido marcado por esa mujer. ¿Por qué él? ¿Por qué también Sasuke? Kakashi inhaló profundamente, como si sopesara las palabras que iba a decir. Finalmente, habló con una voz más grave, más seria que antes. Esa mujer que te atacó no era una simple enemiga. Su nombre es Orochimaru, y no es alguien a quien puedas subestimar. Es uno de los ninjas más poderosos que han salido de Konoha, y también uno de los más peligrosos. Traicionó a la aldea hace años, y desde entonces ha estado persiguiendo objetivos oscuros, experimentos que desafían todo lo que creemos como shinobi. El sello maldito que te colocó es uno de esos experimentos. La mención del nombre Orochimaru hizo que Goku se estremeciera. Había oído hablar de él, pero siempre en susurros, en historias que parecían casi mitos. La traición de Orochimaru era algo que había marcado profundamente a Konoha, pero saber que ese hombre, o mujer en este caso, había decidido atacarlo a él personalmente llenaba a Goku de una profunda inquietud. ¿Por qué a mí? Repitió Goku, su voz ahora más tensa, cargada de incertidumbre. ¿Por qué también a Sasuke? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Kakashi mantuvo la mirada fija en Goku, su expresión suavizándose un poco. Claramente, Goku estaba buscando respuestas que ni siquiera Kakashi tenía del todo claras. Orochimaru tiene sus propios planes, respondió Kakashi. Y aunque no conozco todos los detalles, una cosa es clara, está interesado en ti, en Sasuke, y en algunos otros que tienen un potencial especial. El sello maldito es su forma de controlar ese potencial, de aprovecharlo para sus propios fines. Las palabras de Kakashi hicieron que el estómago de Goku se contrajera. Sentía que algo pesado se instalaba en su pecho, una mezcla de miedo y furia al saber que estaba siendo usado como una herramienta, un experimento para alguien más. Entonces, ¿esto que tengo en el cuello? Goku dejó la frase en el aire, esperando que Kakashi lo completara.
Es una maldición, Goku, dijo Kakashi, su tono volviéndose más sombrío. Ese sello no desaparecerá. Está marcado en ti, como un parásito que se alimenta de tu chakra y, si no tienes cuidado, de tu voluntad. Goku tragó saliva con dificultad. Era como si cada palabra de Kakashi lo hundiera más en una realidad oscura de la que no podía escapar. Pero no todo está perdido, añadió Kakashi, en un intento de suavizar la gravedad de la situación. He aplicado un sello de contención mientras estabas inconsciente. Este sello debería ayudarte a mantener bajo control el poder del sello maldito, al menos por el momento. No puedo garantizar que lo contenga para siempre, pero te dará el tiempo que necesitas para aprender a controlar lo que sea que Orochimaru ha intentado desatar en ti. Goku levantó la vista, con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Un sello de contención? No podía evitar sentir cierto alivio al saber que Kakashi había hecho algo para ayudarlo, pero el hecho de que aquello solo fuera una solución temporal no le tranquilizaba del todo. Tienes que ser fuerte, Goku, añadió Kakashi, mirándolo fijamente. Este sello no solo pondrá a prueba tu chakra, sino también tu espíritu. Debes aprender a controlarlo, antes de que te controle a ti. Las palabras de Kakashi resonaban en la mente de Goku como un eco. Sabía que debía mantenerse fuerte, pero había una parte de él que temía lo que ese sello representaba, lo que podría hacerle. ¿Y si fallaba? ¿Y si el poder oscuro que había sentido mientras estaba bajo su influencia regresaba? ¿Qué pasaría si perdía el control de nuevo? ¿Sasuke, está bien?, preguntó Goku, intentando apartar su mente de sus propios miedos. Kakashi asintió. Sasuke también fue atacado por Orochimaru y marcado con el mismo sello. Pero no te preocupes, he hecho lo mismo por él que por ti. Ambos están bajo control por ahora. Sin embargo, no puedo prometer que esto sea definitivo. El poder del sello maldito es impredecible. La sensación de preocupación por Sasuke se mezclaba con el alivio al saber que su compañero estaba a salvo, al menos por el momento. Goku permaneció en silencio unos instantes, sus pensamientos enredados entre sí mientras intentaba procesar todo lo que Kakashi le había explicado. ¿Cuánto tiempo?, comenzó a preguntar Goku, pero Kakashi lo interrumpió con una respuesta rápida. Has estado inconsciente 2 días completos. Pero es bueno que hayas despertado ahora, porque en 2 horas comenzarán los combates preliminares. Hay más participantes de lo habitual en estos exámenes Chunin, así que tendrán que reducir los números antes de la tercera fase. Los combates preliminares. Goku había estado tan atrapado en su propio miedo y confusión que apenas recordaba que seguía en medio de los exámenes. La mención de la prueba le devolvió una sensación de urgencia, de propósito. No podía permitirse ser vencido por el miedo o el sello maldito. Necesitaba estar listo. Kakashi observó el silencio de Goku con curiosidad, pero no dijo nada más. Sabía que el joven Uchiha necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Gracias, Kakashi-sensei, dijo Goku con seriedad. Haré lo mejor que pueda, intentaré controlarlo. Kakashi simplemente asintió, su ojo brillando con una leve sonrisa tras su máscara. Confío en que lo harás. Ahora, ve a ver a tu equipo. Te estarán esperando. Goku asintió una vez más antes de darse la vuelta. Mientras se alejaba, el peso del sello maldito en su cuello le recordaba que, aunque el combate preliminar estaba a la vuelta de la esquina, su verdadera lucha sería contra aquello que ahora llevaba dentro. Los rayos del sol de la tarde apenas lograban filtrarse a través de las gruesas paredes de piedra de la torre, proyectando tenues haces de luz que cruzaban la habitación en la que Hinata se encontraba. La chica, sentada sobre un cojín en una esquina, mantenía sus ojos fijos en la puerta de la estancia. Una mirada cargada de preocupación oscurecía sus rasgos suaves. Aunque había descansado físicamente durante esos 2 días, la inquietud emocional había impedido que su mente encontrara la paz. Su mente volvía una y otra vez al mismo punto, a la imagen de Goku inconsciente, marcado por un sello oscuro y misterioso. Cada minuto que pasaba, cada segundo en que la puerta permanecía cerrada, incrementaba su angustia. Sino, por su parte, estaba apoyado contra una de las paredes,
su semblante tan imperturbable como siempre, aunque por dentro compartía el mismo sentimiento de incertidumbre que Hinata. No lo demostraba, claro, esa no era su manera. Prefería la calma, la compostura, como si esas emociones que lo rodeaban no tuvieran poder sobre él. Pero aún así, en el silencio de la habitación, se podía sentir la tensión latente que flotaba en el aire. Goku, murmuró Hinata en voz baja, casi como si el simple hecho de decir su nombre pudiera traerlo de vuelta o brindarle algún tipo de consuelo. Habían pasado ya 2 días desde que él había quedado inconsciente, y todo lo que sabían sobre su estado venía de las palabras de Kurenai-sensei, quien había explicado brevemente que Kakashi estaba atendiendo a Goku y que habían logrado estabilizarlo. Pero nada más. Hinata no podía dejar de pensar en la posibilidad de que las cosas no estuvieran tan bien como todos querían hacerle creer. Después de todo, el sello que había visto en el cuello de Goku no era algo común, no era una simple herida. El ambiente en la habitación era pesado, cargado de una especie de tensión acumulada, como si el aire mismo contuviera los pensamientos de ambos. Hinata intentaba calmarse, jugando nerviosamente con sus dedos entrelazados, mientras Ino permanecía en su postura habitual, de pie con los brazos cruzados sobre su pecho, observando la ventana con su expresión oculta bajo las sombras de su capucha y las lentes de sus gafas oscuras. Aunque no lo demostrara, Sino también estaba preocupado. La idea de perder a un compañero, a un amigo, no era algo que tomara a la ligera. Sin embargo, su naturaleza reservada lo mantenía en silencio, prefiriendo dejar que los acontecimientos hablaran por sí mismos. No hay noticias, Hinata susurró de nuevo, esta vez apenas audible. La puerta frente a ellos seguía cerrada, y cada minuto que pasaba sentía que su pecho se contraía un poco más. El sonido de sus propios pensamientos se mezclaba con el suave crepitar del aceite en las lámparas que colgaban de las paredes, su débil luz arrojando sombras que se movían perezosamente en el suelo de piedra. Los sonidos del exterior eran casi inexistentes, lo que hacía que el silencio en la habitación fuera aún más sofocante. Hinata no podía dejar de pensar en cómo Goku se encontraba. Había visto cómo ese sello oscuro se extendía por su piel durante la batalla, cómo había perdido el control, y la impotencia que había sentido al no poder hacer nada más que observar. Sabía que Goku era fuerte, pero esto era diferente. Algo extraño y peligroso había tomado control de él, algo que ni siquiera Hinata, con su Byakugan, podía comprender del todo. De repente, el sonido de la puerta moviéndose lentamente sacó a Hinata de sus pensamientos. Su mirada se dirigió de inmediato hacia la entrada, y su respiración se detuvo por un momento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura familiar. Goku Uchiha. Sus ojos se encontraron con los de Hinata mientras una ligera sonrisa, cansada pero sincera, aparecía en su rostro. Era la primera vez que ella lo veía desde aquella terrible noche en el bosque. Goku parecía más pálido de lo habitual, y aunque intentaba ocultarlo, era evidente que el dolor aún estaba presente en su cuerpo. Pero estaba de pie, consciente, y eso era suficiente para que el corazón de Hinata diera un vuelco de alivio. Goku fue lo único que alcanzó a susurrar antes de que, impulsada por una fuerza interna que ni siquiera ella misma reconocía del todo, se levantara rápidamente y corriera hacia él. Sin decir nada más, lo envolvió en un abrazo. Un abrazo fuerte, desesperado, como si al hacerlo pudiera asegurarse de que estaba realmente ahí, de que estaba bien. Sus brazos lo rodearon con fuerza, y no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Sollozaba con dificultad, apoyando su rostro contra el pecho de Goku mientras sus palabras, entrecortadas por el llanto, finalmente encontraron su camino hacia la superficie. «Eres un tonto», dijo entre sollozos. «Me preocupaste tanto». Su voz temblaba mientras hablaba, sujeta por la intensa mezcla de emociones que había reprimido durante los últimos 2 días. Estaba tan asustada, pensé que... Estaba tan triste por ti. Goku se quedó inmóvil, completamente sorprendido por la reacción de Hinata. No recordaba haberla visto jamás expresarse de esa manera, y ciertamente nunca la había visto llorar por él. De hecho, desde que se conocían, Hinata siempre había sido reservada, callada y suave en su manera de hablar, nunca mostrando emociones tan intensas como las que ahora lo abrumaban. El abrazo, la fuerza con la que lo sostenía, le resultaba tan inesperado que no supo cómo reaccionar al principio.
Por un momento, todo lo que pudo hacer fue parpadear, procesando lo que estaba ocurriendo. Miró de reojo a Sino, que permanecía en silencio al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron brevemente, pero el ninja de gafas no dijo nada. Sin embargo, en ese intercambio de miradas, Goku entendió lo que Sino no necesitaba expresar con palabras. Sino también había estado preocupado, aunque su naturaleza no le permitiera mostrarlo de la misma manera que Hinata. Finalmente, Goku comenzó a mover sus brazos lentamente, con una cierta torpeza. No estaba acostumbrado a este tipo de contacto, no desde hacía mucho tiempo. De hecho, la última vez que había abrazado a alguien con tanta cercanía fue a su madre, en aquella fatídica noche durante la masacre Uchiha. Aquella memoria siempre había estado enterrada profundamente en su mente, pero ahora, el simple hecho de sentir los brazos de otra persona alrededor suyo, evocaba sensaciones y emociones que había tratado de olvidar. Con suavidad y duda, cerró sus brazos alrededor de Hinata, devolviéndole el abrazo. Fue un gesto torpe al principio, pero a medida que los segundos pasaban, encontró una extraña paz en aquel acto. La abrazó con más fuerza, con gentileza, como si temiera que pudiera romperse si ejercía demasiada presión. Sus ojos permanecieron fijos en la pared detrás de ella, mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento», dijo en un tono bajo y tranquilo, su voz cargada de sinceridad. «No quería preocuparte». Los sollozos de Hinata comenzaron a disminuir ligeramente, pero ella no soltó el abrazo. Goku podía sentir la calidez de sus lágrimas empapando su camiseta, pero no le importaba. Era consciente del peso emocional de sus palabras, y más aún, de la importancia que tenía para Hinata escuchar que él estaba bien. «Gracias por preocuparte por mí», Hinata añadió, su tono calmado. «No fue mi intención que te sintieras así. Estoy bien ahora, lo prometo. Y te prometo que esta será la última vez que algo así ocurra». El sonido de sus palabras, dicho con una firmeza suave, pareció calmar a Hinata. Poco a poco, su respiración comenzó a estabilizarse, y aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas, la intensidad de su llanto había disminuido. Permanecieron en ese abrazo durante unos minutos más, en silencio, sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de hablar. Goku, aunque sorprendido por lo que estaba ocurriendo, comenzó a relajarse, permitiendo que ese momento de cercanía fuera algo positivo. Era extraño, sí, pero de alguna manera, también era reconfortante. Finalmente, Hinata se separó un poco, lo suficiente como para mirarlo a los ojos. Aunque sus mejillas estaban húmedas y sus ojos ligeramente hinchados, había una sonrisa en sus labios, una sonrisa que solo aparecía cuando estaba verdaderamente aliviada. «Mealegra tanto que estés bien, Goku», dijo con una voz más suave, apenas un susurro, pero cargado de sinceridad. Goku asintió, devolviéndole una pequeña sonrisa. Aún se sentía extraño por la reacción de Hinata, pero no podía evitar sentirse agradecido. Su preocupación, aunque inesperada, le mostraba cuánto significaba para ella. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo, que había personas que realmente se preocupaban por él. El ambiente en la habitación, que antes había estado tenso y cargado de preocupación, ahora parecía haberse calmado. Hinata se había sentado de nuevo en su cojín, aunque su sonrisa seguía presente, y Sino observaba todo desde su lugar habitual, con los brazos cruzados y una leve inclinación de cabeza que indicaba su satisfacción por el bienestar de su compañero. Goku tomó una respiración profunda, sintiendo que el peso emocional del momento comenzaba a disiparse. Luego, decidió que era momento de explicar lo que había ocurrido, todo lo que Kakashi le había dicho. Sabía que Hinata y Sino tenían derecho a saberlo, sobre todo porque ellos habían estado a su lado durante el ataque. «Kakashi-sensei me explicó lo que sucedió mientras estuve inconsciente», comenzó Goku, su voz más firme ahora. «El sello que tengo no es algo común. Esa mujer que me atacó es alguien llamado Orochimaru». Hinata y Sino intercambiaron una mirada. El nombre no les era del todo desconocido, pero escuchar que Orochimaru estaba involucrado en todo esto hacía que la situación fuera mucho más grave de lo que habían imaginado. «Orochimaru me mordió y me dejó este sello maldito», continuó Goku, tocándose el cuello de manera inconsciente. «Es una especie de marca que afecta mi chakra, volviéndolo más oscuro y peligroso. Según Kakashi, si no tengo cuidado, ese sello podría controlarme completamente.
El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Hinata lo miraba con preocupación renovada, mientras que Sino, aunque no dijo nada, apretó ligeramente los labios, como si estuviera procesando la información. Kakashi-sensei me puso un sello de contención, añadió Goku, intentando suavizar el impacto de sus palabras. Esto debería ayudarme a controlar el poder del sello maldito, al menos por ahora. También me dijo que Sasuke fue atacado de la misma manera. Él también lleva el mismo sello. Hinata asintió lentamente, su expresión ahora más seria. Sabía que Sasuke y Goku compartían una rivalidad, pero también entendía que lo que estaban enfrentando no era algo que pudiera tomarse a la ligera. De hecho, Kurenai-sensei nos dijo que en pocas horas comenzarán los combates preliminares, mencionó Hinata, su tono lleno de preocupación. Goku, ¿crees que estarás listo para pelear? La duda en su voz era evidente, aunque trataba de ocultarla. Goku, sin dudarlo, asintió con seguridad. Sí. De hecho, me siento mejor que nunca. El sello me ha dejado un poco débil, pero Kakashi-sensei me ha ayudado a recuperar mis fuerzas. Estoy listo. Hinata aún parecía preocupada, pero la firmeza en la voz de Goku la tranquilizó. Sabía que él no era alguien que se echara atrás ante un desafío, y aunque la idea de que peleara con ese sello maldito aún la inquietaba, confiaba en su determinación. Si tú lo dices, respondió Hinata, finalmente sonriendo con más tranquilidad. Con esa breve conversación finalizada, el equipo 8 se preparó para salir de la habitación y dirigirse hacia el centro de la torre, donde los combates preliminares tendrían lugar. Mientras caminaban por los pasillos, el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra, y Goku no podía evitar sentir cómo la tensión del ambiente comenzaba a aumentar. Aunque se sentía preparado, el peso del sello maldito en su cuello seguía recordándole que su verdadero enemigo estaba en su interior. Finalmente, cuando llegaron al centro de la torre, el equipo 8 pudo ver que varios equipos ya estaban formados en filas, esperando las instrucciones para los combates preliminares. Goku observó con atención a los demás ninjas, pero su mirada se detuvo en el equipo 7. Naruto, Sakura y Sasuke estaban allí, pero era evidente que habían pasado por una situación complicada. Naruto estaba de pie, aunque se veía agotado, y Sakura estaba apoyada contra una pared, con una expresión de preocupación en su rostro. Pero fue Sasuke quien más llamó la atención de Goku. Sasuke estaba de pie, pero apenas podía mantener el equilibrio. Su mano descansaba sobre su cuello, en el mismo lugar donde Goku llevaba el sello maldito. Era evidente que Sasuke también estaba luchando contra las mismas fuerzas oscuras que Goku había enfrentado. Goku observó a su rival en silencio, sin acercarse, pero comprendiendo perfectamente lo que estaba pasando. Ambos llevaban el mismo peso, la misma maldición, y aunque no lo dijeran en voz alta, esa conexión ahora los unía de una manera que iba más allá de su competencia. Ahora, ambos tenían que enfrentar no solo a sus oponentes en los combates, sino también al poder oscuro que Orochimaru les había impuesto. El sonido de la sala, los murmullos de los otros equipos, y la tensión palpable en el aire, indicaban que los combates preliminares estaban a punto de comenzar. Goku, con una última mirada hacia Sasuke, se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. La atmósfera en la torre central de los exámenes Chunin era electrizante. El eco de los pasos de los ninjas resonaba en las paredes de piedra, amplificando el nerviosismo latente en el aire. Las gradas estaban llenas de jóvenes Chunin de distintas aldeas, sus cuerpos tensos, ansiosos por lo que estaba por venir. Aunque el aire estaba frío y húmedo, la emoción colectiva irradiaba calor. Los murmullos de los competidores llenaban el espacio, pero una calma tensa parecía mantenerlos bajo control, como si la misma estructura de la torre los observase. En el centro de la sala, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, estaba de pie con una postura imponente pero serena, observando a los jóvenes con sus sabios ojos llenos de experiencia. A pesar de su edad, el Hokage mantenía una presencia incuestionable, y su mirada viajaba de un lado a otro, evaluando silenciosamente a los Chunin reunidos. El tercer Hokage estaba acostumbrado a ver potencial, pero el número de participantes en estos exámenes era sorprendente, y sabía que algo más grande se estaba gestando en las sombras. Con las manos entrelazadas detrás de su espalda, Hiruzen comenzó su discurso con la voz profunda y calmada que lo caracterizaba, una voz que todos respetaban.
Bienvenidos a la fase preliminar de los exámenes Chunin, anunció con firmeza. Estos exámenes son una oportunidad única para todos ustedes. No solo es una prueba de su fuerza, sino también de su capacidad para trabajar bajo presión y demostrar el honor de sus aldeas. Hizo una pausa, observando cómo sus palabras resonaban en los jóvenes presentes. Los ojos de los Chunin estaban fijos en él, y el ambiente parecía haberse vuelto más denso con el peso de la expectativa. Este año, los exámenes Chunin han visto la mayor participación de aldeas externas en mucho tiempo. Esto significa que estamos ante una oportunidad excepcional para demostrar nuestras habilidades, no solo entre nosotros, sino ante el mundo ninja. Sin embargo, debido al gran número de participantes, es necesario realizar una fase preliminar antes de continuar con la tercera prueba. El murmullo en la sala aumentó ligeramente. Todos sabían que las preliminares serían la primera gran prueba real de su habilidad, y aquellos que no estuvieran a la altura serían eliminados antes de tener siquiera la oportunidad de enfrentarse a los desafíos más complejos. El Hokage prosiguió, levantando una mano para silenciar a la multitud. Las preliminares consistirán en combates 1 a 1. Aquellos que ganen pasarán a la tercera fase de los exámenes. Aquellos que pierdan, serán eliminados. El peso de esas palabras cayó sobre todos los presentes. No habría segundas oportunidades. Solo los más fuertes, rápidos y estratégicos avanzarían. La competencia estaba a punto de volverse mucho más real. Kurenai, desde su lugar al lado de los demás sensei, observaba a su equipo con atención. Aunque su expresión era serena, sentía una oleada de alivio al ver que Goku estaba de pie junto a Hinata y Shino. Después de los eventos en el Bosque de la Muerte, había temido que el sello maldito lo hubiera afectado de manera más grave, pero allí estaba él, aparentemente bien, listo para enfrentar lo que fuera que viniera a continuación. Aún así, Kurenai sabía que las secuelas de lo que había sucedido en el bosque no eran solo físicas. Goku había cambiado, y aunque parecía más fuerte en muchos aspectos, también podía sentir que había algo más profundo y oscuro rondando dentro de él. El sello maldito de Orochimaru no era una simple herida superficial, era una carga que no se desvanecería fácilmente. Pero, por el momento, Kurenai decidió confiar en su habilidad y en la de Kakashi, quien le había asegurado que había hecho lo posible para contener el sello. ¿Estás listo?, preguntó Kurenai suavemente, inclinándose hacia Goku. Estoy bien, sensei, respondió Goku con una ligera sonrisa. Sus palabras eran tranquilas, pero sus ojos, más profundos de lo habitual, reflejaban una mezcla de resolución y algo más oscuro, algo que él aún no había compartido con nadie. Kurenai observó ese brillo en los ojos de Goku por un momento, pero decidió no presionar más. Sabía que Goku necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, y que, en ese momento, lo más importante era que estuviera listo para el combate. Los minutos pasaron rápidamente, y pronto, los Chunin fueron guiados hacia las gradas superiores, mientras los sensei observaban desde las posiciones asignadas. Todos esperaban en silencio mientras el árbitro de las preliminares, Hayate Hek, tomaba su lugar en el centro de la plataforma de combate. Su aspecto algo enfermizo no disminuía en absoluto su autoridad. Con su característica tos, se aclaró la garganta antes de dirigirse a los jóvenes ninjas. Vamos a comenzar con las preliminares, anunció con una voz rasposa pero clara. Llamaré a los participantes de cada combate uno por uno. Solo el ganador avanzará a la tercera fase. Los Chunin se tensaron visiblemente. Muchos intercambiaron miradas de ansiedad y determinación. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algunos de los rivales más fuertes de sus respectivas aldeas. El primer combate será. Hayate hizo una pausa, dejando que el silencio envolviera la sala por un momento antes de continuar. Yoroya Kad contra Sasuke Uchiha. El anuncio provocó un revuelo entre los presentes. Sasuke Uchiha, uno de los ninjas más prometedores de la aldea de la hoja, se dirigió hacia el campo de batalla, con su expresión determinada, pero con una evidente sombra de dolor en su rostro. Aunque intentaba ocultarlo, su cuerpo aún estaba marcado por el sello maldito de Orochimaru. Cada paso que daba parecía estar lleno de una fuerza controlada, pero aquellos que lo conocían bien podían notar el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Desde el otro lado, Yoroya Kad avanzaba con una sonrisa confiada. Sabía que enfrentarse a un Uchiha no sería tarea fácil,
pero su propia habilidad le daba confianza. Se especializaba en absorber chakra de sus oponentes, lo que le daba una ventaja estratégica contra ninjas que dependían de técnicas basadas en chakra. El combate comenzó rápidamente. Sasuke, consciente de las limitaciones impuestas por el sello maldito, decidió no depender de su Sharingan ni de jutsu avanzados. En su lugar, se centró exclusivamente en el taijutsu. Yoroi intentaba acercarse a él, tratando de tocarlo para drenar su chakra, pero Sasuke, a pesar del dolor evidente que sufría, se movía con agilidad, esquivando cada ataque. Goku, observando desde las gradas, activó brevemente su Sharingan. Sabía que el estilo de combate que Sasuke estaba utilizando no era del todo suyo. Había un refinamiento en sus movimientos, una técnica de taijutsu que no había visto antes en su compañero. Durante esos breves momentos, Goku estudió los movimientos de Sasuke, memorizándolos y analizándolos con la precisión del Sharingan, capaz de copiar con exactitud lo que veía. El combate duró varios minutos, pero finalmente, Sasuke logró conectar un golpe decisivo, noquear a Yoroi con un puñetazo que resonó en toda la sala. A pesar de la victoria, era evidente que Sasuke estaba agotado. Se tambaleó ligeramente mientras se alejaba del centro del campo, su mano apoyada sobre su cuello, donde el sello maldito seguía ardiendo. Desde las gradas, el equipo de Sasuke, compuesto por Naruto y Sakura, gritó emocionado por su victoria. Incluso Ino Yamanaka, que observaba desde un poco más atrás, no pudo evitar animar a su antiguo compañero de equipo. Goku apagó su Sharingan, sus ojos volviendo a su estado normal, y cruzó los brazos. Aunque había observado el combate con gran atención, no pudo evitar notar el desgaste evidente en Sasuke. El sello maldito estaba cobrándole un precio. Aún así, la técnica de taijutsu que había usado era impresionante, y Goku sabía que podría adaptarla a su propio estilo. Poco después, Hayate, sin perder tiempo, se dirigió nuevamente a los presentes. El segundo combate será Saku Abumi contra Sino Aburame. Los ojos de Goku se dirigieron hacia Sino, quien, como siempre, mantenía su habitual semblante sereno e imperturbable. Mientras bajaba al campo de batalla, el silencio que lo rodeaba parecía un reflejo de su personalidad. No hubo emoción visible en su rostro, ni tensión en su cuerpo. Simplemente se limitó a caminar con calma hasta su lugar designado. Saku Abumi, por otro lado, mostraba una sonrisa arrogante mientras avanzaba. Había sobrevivido a las duras pruebas del Bosque de la Muerte, y se sentía confiado en su habilidad para controlar el aire con sus brazos, una técnica que había utilizado con éxito en numerosas ocasiones. El combate comenzó, y rápidamente se hizo evidente que Sino no estaba interesado en alargar la batalla. Con la precisión y el control que lo caracterizaban, utilizó sus insectos para atacar desde todos los ángulos posibles. Saku intentó usar sus ondas de aire para repeler a los insectos, pero Sino, siempre calculador, había anticipado este movimiento y había dividido su ataque, atrapando a Saku en una emboscada desde varios puntos. En cuestión de minutos, Saku fue derrotado. Sino, en su estilo calmado, simplemente observó cómo su oponente caía al suelo, incapaz de moverse después de haber sido completamente envuelto por los insectos. El juez, sin dudarlo, declaró a Sino como el ganador. Al regresar a las gradas, Goku le dio unos golpecitos amistosos en la espalda, levantando el pulgar en señal de aprobación. Sino, como era de esperar, no mostró demasiada emoción, pero un leve sonrojo apareció en su rostro por un momento, un gesto sutil que Goku notó con una ligera sonrisa. Finalmente, llegó el momento que muchos esperaban. El tercer combate será Mizumi Tsurugi contra Goku Uchiha. Al escuchar su nombre, Goku sintió como varias miradas se posaban sobre él. Había estado esperando este momento, no solo para probarse a sí mismo, sino para demostrar que, a pesar de lo que había pasado con el sello maldito, seguía siendo capaz de luchar. Incluso Sasuke, agotado y adolorido por su reciente victoria, se interesó en el próximo combate. Cuando Hayate Heka anunció el nombre de Goku Uchiha, la sala entera pareció detenerse por un instante. La atención de todos los presentes se centró en él, y el aire se tornó aún más tenso. Los murmullos comenzaron a circular entre los Flynn, muchos de ellos preguntándose qué tan fuerte era realmente Goku, mientras otros apenas lo conocían.
Lo que sí estaba claro es que después de la mención de su nombre, los ojos se volcaron hacia él con una curiosidad casi palpable. Sasuke Uchiha, quien aún estaba recuperándose del desgaste físico de su combate, dirigió una mirada fija hacia su compañero de clan. Respiraba pesadamente mientras se sostenía el cuello, donde el sello maldito aún lo atormentaba. Aunque el dolor era evidente, su curiosidad superó su malestar. Se giró hacia Kakashi, quien se encontraba detrás de él, leyendo su libro de manera tranquila, casi indiferente ante la tensión que dominaba la sala. Kakashi, murmuró Sasuke con voz áspera, espera un momento. Quiero ver este combate. Kakashi bajó ligeramente el libro, levantando su único ojo visible para mirar a Sasuke, antes de asentar con calma. No dijo nada, pero comprendía por qué Sasuke estaba tan interesado. Después de todo, había una rivalidad silenciosa entre ambos Uchihas. Mientras tanto, en otro rincón de la sala, Naruto Uzumaki, sin poder contener su confusión, observó a Goku mientras éste se preparaba para bajar al campo de batalla. ¿Ese es Goku Uchiha?, preguntó Naruto, su tono lleno de curiosidad. ¿Es el amigo del que Sasuke a veces habla? Sasuke no respondió directamente, sino que soltó un gruñido bajo, como si la simple mención de la amistad con Goku lo irritara. Sus ojos estaban fijos en el Uchiha que se preparaba para luchar, evaluando cada uno de sus movimientos. Sakura Haruno, por su parte, frunció el ceño mientras miraba a su compañero de equipo y luego a Kakashi. Kakashi-sensei, ¿Sasuke es más fuerte que Goku?, preguntó, con un tono serio y preocupado. Sabía que Sasuke era uno de los más fuertes de su generación, pero Goku era un enigma para ella. Lo había visto pocas veces, y no sabía mucho sobre el más allá de los rumores. Antes de que Kakashi pudiera responder, fue el mismo Sasuke quien lo hizo. Con una voz algo más ronca por el esfuerzo reciente, habló sin apartar la vista de Goku. Goku es más fuerte, admitió, aunque las palabras parecían salir a regañadientes. Shi Sharingan está más desarrollado y ha tenido más tiempo para entrenar con él. Puede copiar movimientos con mayor precisión que yo. Las palabras de Sasuke dejaron a Sakura y Naruto sorprendidos. Habían oído hablar del Sharingan de Sasuke, pero la revelación de que Goku tenía un Sharingan aún más avanzado causó un impacto inmediato en ambos. «Más fuerte que tú», exclamó Naruto, incrédulo. «Pero si tú eres Sasuke Uchiha, el genio del equipo 7. Sasuke no respondió. Aunque no lo admitiera abiertamente, el saber que Goku estaba un paso adelante en cuanto al control del Sharingan le dolía, pero al mismo tiempo, lo motivaba. Tenía que ver con sus propios ojos hasta qué punto había llegado Goku. En el centro de la sala, Goku permanecía tranquilo, sin dejar que las miradas que lo rodeaban lo afectaran. Su mirada se fijó en su oponente, Mizumi Tsurugi, quien descendía lentamente por las escaleras con una expresión de confianza calculada. El silencio que los rodeaba hacía que cada movimiento, cada paso resonara con un eco profundo en las paredes de piedra. Los espectadores, desde las gradas, observaban con interés cómo los dos ninjas se enfrentaban antes de que siquiera comenzara la batalla. Antes de bajar, Hinata le dio un suave toque en el hombro a Goku, su gesto lleno de preocupación y apoyo. Su suave voz apenas fue audible para los demás. «Buena suerte, Goku. Cuídate, por favor», dijo, ofreciéndole una pequeña sonrisa cargada de preocupación y cariño. Goku asintió, devolviendo la sonrisa de manera ligera. «Lo haré». «No te preocupes», respondió, con voz tranquila pero firme. Sin decir más, dio un ágil salto y aterrizó en el suelo del campo de batalla, haciendo que un leve sonido retumbara por todo el salón. Su aterrizaje fue tan preciso que parecía haber calculado cada movimiento antes de ejecutarlo, mostrando un control absoluto sobre su cuerpo. Mientras tanto, Mizumi bajaba las escaleras con una postura más lenta y desafiante, como si disfrutara cada segundo de tensión que se generaba. Desde las gradas, Naruto frunció el ceño y se inclinó hacia Sakura. ¿Ese es Goku?, preguntó de nuevo. ¿El amigo del que Sasuke habla a veces? Parece muy serio. Sakura asintió ligeramente, sin apartar la vista de Goku. Incluso ella estaba intrigada por la reputación del joven Uchiha. No era común que alguien lograra permanecer en las sombras, siendo un Uchiha con tanto potencial,
y sin embargo, Goku había logrado hacerlo. Sí, respondió. Pero no hemos hablado mucho con él. Sasuke no lo menciona mucho, su mirada se desvió hacia Kakashi antes de agregar. Parece que es muy fuerte. El campo de batalla se volvió un espacio cargado de tensión. Ambos combatientes, Goku y Mizumi, se miraban fijamente, como si intentaran medir al otro con una sola mirada. Aunque Mizumi mantenía una expresión fría y confiada, Goku permanecía sereno, con una postura relajada pero preparada para cualquier eventualidad. Finalmente, Hayate Heck levantó la mano y dio la señal que todos esperaban. Comiencen. El anuncio resonó en el aire, y en cuestión de segundos, el combate inició. Pero lo que sucedió a continuación fue tan rápido que muchos no alcanzaron a procesarlo por completo. Goku se movió con una velocidad que casi parecía inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia entre él y Mizumi, dejando solo un destello detrás de él. Muchos de los Flynn presentes apenas pudieron seguir su movimiento, y los ojos más experimentados solo lograron atisbar su sombra mientras se desplazaba. En un instante, Goku apareció frente a Mizumi y, con un golpe limpio y preciso, hundió su puño directamente en el abdomen de su oponente. El impacto resonó como un trueno, y el sonido seco del golpe hizo eco en toda la sala. El cuerpo de Mizumi se dobló por la fuerza del impacto, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El silencio que siguió fue absoluto. Todos, desde las gradas hasta los propios sensei, observaron con incredulidad lo que acababa de suceder. El golpe de Goku había sido devastador. Mizumi quedó inmóvil por unos segundos, antes de caer al suelo, inconsciente. Su cuerpo se desplomó con un ruido sordo, dejando claro que el combate había terminado antes de que realmente comenzara. Sasuke, quien observaba desde las gradas, no pudo evitar fruncir el ceño. La velocidad de Goku era impresionante, y ni siquiera él había sido capaz de detectar si había activado su Sharingan en ese breve instante. Desde el otro lado, Naruto miraba boquiabierto. ¿Qué? Ni siquiera lo vio venir, exclamó, con los ojos abiertos de par en par. El combate había terminado en un abrir y cerrar de ojos, algo que no esperaba en absoluto. Sakura también parecía sorprendida, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo puede ser tan rápido?, murmuró, con el asombro pintado en su rostro. Kakashi, por su parte, solo observaba en silencio. Había visto a Goku entrenar en el pasado, y aunque no estaba sorprendido por su habilidad, sabía que los demás apenas comenzaban a entender lo que Goku era capaz de hacer. Permaneció tranquilo, dejando que el resultado hablara por sí solo. Hayate Heck, recuperándose de su propia sorpresa, levantó la mano y declaró el resultado del combate. El ganador es Goku Uchiha. El nombre resonó en las paredes de piedra, pero Goku no mostró ninguna señal de orgullo o emoción. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar de regreso a las gradas, donde lo esperaban su equipo. Hinata, con una sonrisa llena de alivio, lo recibió con una mirada cálida. Lo hiciste muy bien, Goku, dijo ella, su voz suave pero llena de genuina felicidad. Goku asintió, apenas sonriendo, pero el simple hecho de ver a Hinata tan feliz le proporcionaba una sensación de calma que no podía ignorar. Kurenai, orgullosa, tocó el hombro de Goku al llegar junto a ellos. Buen trabajo, dijo Kurenai, con una sonrisa satisfecha. El control que había demostrado en el combate era impresionante, incluso para un Uchiha. Sino, como siempre, fue más reservado, pero asintió en señal de aprobación. Fue eficiente, comentó, con su típico tono neutral. Mientras tanto, Sasuke permanecía en silencio, con la mirada fija en Goku. No estaba seguro de si había activado su Sharingan o si simplemente había confiado en su velocidad. Pero una cosa era segura, Goku era un rival formidable, alguien a quien no podía subestimar. Kakashi, observando la reacción de su estudiante, sonrió detrás de su máscara. Sabía que el desempeño de Goku había encendido algo en Sasuke, una chispa competitiva que podría impulsarlo aún más. Sasuke, comenzó Kakashi, pero fue interrumpido por Sasuke, quien seguía mirando fijamente a Goku. Ni siquiera lo vi, murmuró, con una mezcla de sorpresa y respeto en su tono.
Fue tan rápido, sus ojos se entrecerraron, como si intentara comprender lo que había ocurrido. Era evidente que Goku había alcanzado un nivel que incluso Sasuke encontraba difícil de igualar. Hayate Hek pronto anunció los siguientes combates, y la atención de la sala se desvió hacia los otros enfrentamientos. El cuarto combate será Sakura Haruno contra Ino Yamanaka. Las preliminares seguían su curso, pero el impacto del combate de Goku Uchiha seguía latente en las mentes de todos. La velocidad y la precisión con las que había derrotado a su oponente habían dejado una marca imborrable, no solo en sus compañeros de equipo, sino en todos los que habían presenciado el enfrentamiento. Goku regresó a las gradas, calmado, pero en su interior, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Cuando Hayate Hek anunció el combate entre Hinata y Gai Higa, la atmósfera en la sala pareció densificarse al instante, como si una nube opresiva hubiera caído sobre todos los presentes. Los murmullos de los Fnin y su sensei cesaron de inmediato, y la atención se centró en los dos miembros del clan más antiguo y prestigioso de Konoha. Los Higa no solo eran conocidos por su poderoso Byakugan, sino también por las complejas y tensas relaciones dentro de su propio clan. Hinata, quien estaba de pie junto a su equipo, sintió como el nerviosismo la envolvía por completo. Su corazón latía con fuerza, y por un instante, su respiración se hizo más pesada. Sabía que este combate era mucho más que una prueba de fuerza o habilidades, era una lucha interna, una pelea entre ramas dentro del clan Higa. Desde pequeña, había vivido bajo la sombra de Neji, el prodigio de la rama secundaria. En el fondo de su mente, aún recordaba los entrenamientos pasados, donde siempre quedaba atrás, mientras su primo la superaba con facilidad. El miedo comenzó a arrastrarse por su cuerpo, helándole las venas. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de reunir valor, pero no podía evitar sentir la mirada de su primo, fría y distante, que parecía atravesarla como si fuera una mera espectadora en su propio combate. Antes de que pudiera moverse, sintió un toque suave en su hombro. Era Goku. Se había acercado a ella sin que se diera cuenta, y ahora estaba a su lado, su mano firme pero tranquilizadora descansando sobre su hombro. Cuando Hinata giró la cabeza para mirarlo, lo encontró sonriéndole de manera reconfortante, una sonrisa leve, pero llena de confianza. Todo estará bien, dijo Goku en un tono bajo, pero firme. La sencillez de esas palabras le proporcionó a Hinata un consuelo inesperado. Sintió como una pequeña chispa de confianza encendía algo dentro de ella. El gesto de apoyo de Goku no solo la sorprendió, sino que la fortaleció. Él creía en ella, y eso significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Gracias, Goku, murmuró Hinata, sintiendo que su respiración se calmaba un poco. Respirando profundamente, se dirigió hacia el centro del campo de batalla, donde ya se encontraba Neji, esperándola con una expresión fría y decidida en su rostro. El contraste entre ambos era evidente. Neji, siempre seguro de sí mismo, mantenía una postura erguida, mientras sus ojos claros parecían juzgar a Hinata antes incluso de que comenzara el combate. Para él, esto no era una lucha entre iguales, era una demostración de la inferioridad de la rama principal. Los dos Higa se miraron fijamente, cada uno con sus propias emociones a flor de piel. Hinata trataba de mantener su compostura, pero el nerviosismo aún la carcomía. Neji, por otro lado, mantenía una calma casi prepotente, como si ya supiera el resultado de la pelea antes de que comenzara. El juez, Hayate Hek, levantó la mano y gritó: «¡Comiencen!». El sonido de su voz apenas se disipó cuando Neji dio el primer paso, aunque no hacia Hinata, sino hacia la mente de su prima. «No deberías haberte presentado», dijo con un tono bajo, pero lleno de veneno. «Eres débil. Siempre lo has sido, y siempre lo serás. No tienes la voluntad para ganar este combate. Solo perderás. Sería mejor que te rindieras antes de que te humilles aún más». Las palabras de Neji resonaron en el interior de Hinata como flechas envenenadas. Los recuerdos de los entrenamientos pasados, donde siempre terminaba en el suelo, con lágrimas en los ojos y sintiendo el peso de su propio fracaso, volvieron a su mente. A lo largo de los años, había visto a Neji dominar el campo de entrenamiento, mientras ella siempre se quedaba atrás, incapaz de alcanzar su nivel. Ahora, enfrentarlo directamente, con todas esas emociones acumuladas, la hacía sentir pequeña e indefensa.
El miedo en los ojos de Hinata era palpable. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras retrocedía un paso, insegura, como si las palabras de Neji hubieran abierto heridas antiguas. Su mente comenzaba a llenarse de dudas, incapaz de ver cómo podría derrotar a alguien como él. Desde las gradas, Goku observaba atentamente. Sabía que Hinata estaba luchando contra algo más que su primo en ese momento. La batalla real no era solo física, sino mental. Goku apretó los puños, sus ojos siguiendo cada movimiento de Hinata, pero al ver cómo su confianza comenzaba a desmoronarse, sintió una oleada de frustración. Neji, viendo la vacilación de su prima, aprovechó el momento para seguir atormentándola. No tienes ninguna posibilidad. Este combate ya está decidido. Los débiles como tú siempre serán débiles. Sus palabras eran frías, calculadas para hacer el máximo daño. Ríndete, Hinata. Sabes tan bien como yo que no puedes ganar. El destino ya está escrito. Hinata sintió como su corazón se encogía ante esas palabras. Era como si cada frase que Neji pronunciaba añadiera un peso más sobre sus hombros. Su Byakugan aún no estaba activado, y en ese momento, parecía estar a punto de colapsar bajo la presión. Sus ojos perlados reflejaban duda, miedo e inseguridad. Todo lo que Neji decía resonaba con verdades que ella había guardado en lo más profundo de su ser. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Hinata. La voz de Goku resonó desde las gradas, rompiendo el tenso silencio que había caído sobre la sala. Su grito fue fuerte y claro, y sorprendió a todos los presentes. Los Flynn-sensei, que habían estado observando en silencio, se giraron hacia él, impactados por la intensidad en su voz. Hinata levantó la cabeza de inmediato, sus ojos buscando a Goku en medio de la multitud. Él estaba de pie, sus puños apretados, mirándola directamente con una intensidad que ella no había visto antes. «No te rindas», gritó Goku, su voz firme y llena de determinación. «Recuerda todo lo que has entrenado. Eres fuerte, Hinata, mucho más fuerte de lo que crees. Tú puedes ganar esto». Las palabras de Goku golpearon el corazón de Hinata con una fuerza inesperada. Por un momento, todo lo demás pareció desvanecerse. Las palabras hirientes de Neji, sus propios miedos, todo fue eclipsado por el apoyo que le llegaba desde las gradas. Goku creía en ella. Él siempre había creído en ella. Sus ojos perlados se encontraron con los de Goku, y algo dentro de ella cambió. La indecisión y el miedo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una nueva fuerza, una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos un instante, recordando sus entrenamientos, sus esfuerzos, y el apoyo que siempre había recibido de sus compañeros. Cuando volvió a abrirlos, su Byakugan se activó, las venas alrededor de sus ojos resaltaron con fuerza, mientras su mirada se llenaba de una nueva determinación. Neji, al ver esto, frunció el ceño, molesto por la reacción de su prima. ¿Así que aún intentas resistir?, dijo Neji, activando su propio Byakugan. La fría confianza en su voz fue reemplazada por una ligera molestia. Hinata, sin decir una palabra, se lanzó hacia Neji, moviéndose con velocidad y precisión, su postura mostrando una seguridad renovada. Los dos comenzaron a intercambiar golpes rápidos y fluidos, una danza de taijutsu que solo los Iga podían ejecutar. Cada golpe buscaba los puntos de chakra del oponente, intentando cerrar los canales que alimentaban su fuerza. Desde las gradas, Goku activó su Sharingan de 3 aspas, sus ojos girando mientras analizaba cada movimiento de los Iga. Los movimientos de Hinata y Neji eran rápidos, precisos y calculados, pero gracias a su Sharingan, podía seguirlos con facilidad. Mientras observaba, su mente memorizaba los patrones de los movimientos del Hadouken, el estilo de lucha suave de los Iga, que permitía atacar directamente los puntos de chakra del cuerpo. «Es impresionante», murmuró Goku para sí mismo. Hinata ha mejorado mucho. Pero a pesar del renovado coraje de Hinata, Neji seguía teniendo la ventaja. Su experiencia y control sobre el Byakugan eran superiores, y aunque Hinata se mantenía firme, era claro que Neji estaba jugando con ella, aprovechando cada apertura para castigarla con golpes certeros. Desde las gradas, Kakashi observaba con detenimiento. Naruto,
Sakura y varios otros Flynn miraban el combate con asombro, mientras Kakashi aprovechaba para explicar a los jóvenes Shinobi la naturaleza del combate que presenciaban. El Byakugan de los Iga es un dojutsu extremadamente poderoso, comenzó Kakashi, en su tono habitual, mientras sus estudiantes escuchaban atentos. Les permite ver el sistema de chakra de su oponente, lo que significa que pueden atacar directamente los puntos de chakra del cuerpo y cerrarlos. Es un estilo de combate muy peligroso, porque puede incapacitar a un enemigo sin necesidad de causar daño físico visible. Naruto, que observaba con los ojos muy abiertos, asintió con asombro. Entonces Hinata puede ganar si logra cerrar los puntos de chakra de Neji, exclamó, su voz llena de esperanza. Kakashi, sin embargo, negó con la cabeza ligeramente. No es tan simple, Naruto. Neji es el genio del clan. Su control sobre el Byakugan y el Hyuken es mucho mayor. Incluso si Hinata pelea con todo lo que tiene, Neji tiene la ventaja. El combate en el campo continuaba, y los golpes resonaban en el aire con una precisión asombrosa. Hinata, aunque había recuperado parte de su confianza, estaba comenzando a agotarse. Cada vez que intentaba conectar un golpe decisivo, Neji lo contrarrestaba con una facilidad irritante, manteniéndola a raya. Era como si todo lo que hacía estuviera anticipado. Finalmente, ambos se lanzaron hacia el otro al mismo tiempo, con la intención de conectar un golpe definitivo. Hubo un breve instante de silencio antes de que se escuchara un sonido seco. Hinata fue la primera en retroceder, su rostro pálido mientras un hilo de sangre escapaba de la comisura de sus labios. Había recibido un golpe directo en el pecho, y aunque había intentado atacar, su fuerza había disminuido considerablemente. El impacto de lo sucedido no tardó en manifestarse. Hinata escupió sangre, su rostro reflejando dolor mientras retrocedía tambaleante. Neji había dado un golpe directo a su corazón, utilizando su técnica para interrumpir el flujo de chakra en esa área crítica. Hinata se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad, pero se negaba a caer. Te lo advertí, dijo Neji con una expresión despectiva. El destino ya está escrito. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás escapar de tu propia debilidad. A pesar del golpe devastador que había recibido, Hinata se negó a rendirse. Con gran esfuerzo, retiró la mano de su pecho e intentó golpear a Neji nuevamente, pero cuando su brazo se movió, no respondió como debería. Neji había atacado sus puntos de chakra, cerrando los canales en su brazo, impidiéndole moverlo con normalidad. La desesperación comenzó a apoderarse de ella mientras trataba de entender qué hacer a continuación. Antes de que pudiera reaccionar, Neji dio un golpe final en su pecho, enviándola volando varios metros hacia atrás. El sonido del impacto resonó en toda la sala, y el cuerpo de Hinata cayó al suelo con un golpe sordo. Las miradas de todos los presentes se volvieron hacia ella, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Desde las gradas, Kurenai observaba con gran preocupación, su rostro tenso mientras veía cómo Hinata luchaba por ponerse de pie. Pero lo que más llamó su atención fue la reacción de Goku. Sus manos estaban agarradas al barandal de la grada con tal fuerza que el metal comenzaba a doblarse bajo la presión. Goku apretaba los dientes, su mandíbula tensa y las venas de su rostro sobresalían, reflejando la ira creciente que bullía en su interior. Hinata, murmuró Goku, con una furia contenida que casi rozaba el borde de la explosión. El Sharingan en sus ojos giraba de manera agresiva, reflejando su estado emocional. En el campo de batalla, Neji se giró para marcharse, creyendo que la pelea ya había terminado. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, el sonido de Hinata levantándose lo hizo detenerse. Todos los presentes miraron con incredulidad mientras ella, temblando y sangrando, se ponía de pie nuevamente. «Eres débil», dijo Neji, su voz llena de desdén, burlándose de su prima. «Los débiles siempre serán débiles. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás ganar. Solo los perdedores se aferran a esperanzas vacías como las tuyas». Hinata, con un último aliento, lo miró con determinación. Su cuerpo temblaba de dolor, pero sus ojos, aunque apagados por el agotamiento, seguían reflejando la fuerza interna que había encontrado. «Tú, estás equivocado», dijo, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. «Un perdedor, si se esfuerza lo suficiente,
puede superar a aquellos que nacen con talento. Las palabras de Hinata hicieron que Neji apretara los puños, su Byakugan brillando de ira. Se acercó a ella con pasos rápidos, con la intención de terminar de una vez por todas. Sus ojos estaban llenos de furia contenida, y levantó la mano, preparado para dar el golpe final. «Esto termina aquí», exclamó, dispuesto a aplastar la última chispa de resistencia en su prima. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, algo inesperado ocurrió. Goku apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos, interceptando el golpe con una velocidad que tomó a todos por sorpresa. Neji, incapaz de reaccionar a tiempo, fue impactado por un golpe devastador en el rostro que lo lanzó hacia atrás con tal fuerza que su cuerpo se incrustó en la pared de la sala, dejando un enorme cráter donde había caído. El sonido del impacto resonó como un trueno en toda la sala, y el silencio que siguió fue aún más profundo. Los ojos de todos se abrieron con incredulidad. Goku estaba de pie, con su Sharingan de 3 aspas girando furiosamente, una expresión de ira pura en su rostro. Miraba a Neji con una furia incontrolable, mientras las venas de su rostro y sus manos seguían sobresaliendo, reflejando la intensidad de sus emociones. Con una voz grave y cargada de enojo, Goku habló, dirigiéndose a Neji con desdén absoluto. «Eres un maldito estúpido», dijo, su tono gélido y lleno de desprecio. «Esta pelea había terminado, y aún así te atreviste a atacar. No mereces esa maldita banda. Ese sello que llevas en la frente es exactamente lo que te mereces, segundón». El impacto de sus palabras dejó a todos en shock. Los Chunin y los demás espectadores observaban con asombro lo que acababa de suceder. Kurenai, Kakashi, e incluso Mike se habían preparado para intervenir, pero Goku había actuado antes de que pudieran moverse. En ese momento, el cuerpo de Hinata se desplomó, cayendo al suelo mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Al ver esto, Goku reaccionó rápidamente, y antes de que su cuerpo tocara el suelo, corrió hacia ella y la tomó entre sus brazos, sosteniéndola con suavidad. Con sus ojos entrecerrados y apenas consciente, Hinata lo miró con gran esfuerzo. «¿Lo hice bien?», preguntó, su voz débil y temblorosa. Goku, intentando mantener la calma a pesar de su ira, le sonrió suavemente. «Lo hiciste más que perfecto, Hinata. Ahora descansa». Con esas palabras, Hinata finalmente perdió el conocimiento, su cuerpo agotado después de la brutal pelea. Goku permaneció un momento allí, sosteniéndola en sus brazos, mientras los shinobi médicos rápidamente se acercaron para llevarla a recibir tratamiento. Kurenai apareció a su lado, su rostro lleno de tristeza y preocupación mientras observaba a Hinata. Los shinobi médicos la colocaron en una camilla y se la llevaron apresuradamente, con Kurenai siguiéndolos. Con Hinata siendo llevada por los shinobi médicos, el ambiente en la sala permanecía cargado de una tensión palpable. Todos los ojos seguían fijos en Goku, quien todavía sostenía la mirada fija en Neji, con una intensidad que pocos habían presenciado en él. Kurenai se había marchado junto a los médicos, pero el aura de su preocupación todavía parecía resonar en el aire. La ira en el rostro de Goku, acompañada por su Sharingan de 3 aspas, girando con violencia, dominaba la escena. Neji, aún incrustado en la pared, se liberó con dificultad. Mike, su sensei, rápidamente se acercó a él para evaluar la gravedad del golpe. Neji, con una mano en su rostro, que ahora estaba cubierto por un leve rastro de sangre, miró con incredulidad a Goku. No solo por la fuerza de su ataque, sino por las palabras que había pronunciado antes. El silencio en la sala era total, todos los presentes estaban demasiado sorprendidos para decir algo. Incluso los otros Flynn, acostumbrados a los dramas personales de los exámenes Chunin, quedaron atónitos ante lo que acababa de ocurrir. Neji, con una mezcla de confusión y orgullo herido, apretó los dientes. Mientras Maika trataba de ver si estaba en condiciones de continuar, Neji apartó bruscamente su mano, aún tambaleante, pero con su determinación intacta. «¿Qué te crees que estás haciendo?», murmuró Neji, su voz cargada de rabia contenida mientras intentaba mantener la compostura. «No tienes derecho a interferir en este combate, Uchiha». Goku, sin cambiar su expresión, avanzó un paso hacia Neji, sus ojos brillando con una furia incontrolable. «¿Derecho?»,
espetó Goku. Su voz era baja pero tan gélida que parecía cortar el aire. Esa pelea ya había terminado, pero aún así te atreviste a atacarla. Eres patético. El Sharingan de Goku seguía girando rápidamente, sus aspas rojas reflejando el estado de su alma. Y te atreves a hablar de derechos, cuando eres tú el que no tiene el derecho de llevar esa banda de ninja. Alguien que ataca a un oponente que ya no puede defenderse es peor que un perdedor. El golpe de las palabras de Goku fue tan certero como el que le había dado físicamente. Neji, quien había crecido bajo el resentimiento hacia la rama principal de su clan, se encontraba ahora frente a alguien que lo juzgaba por más que su destino y sus circunstancias. Las palabras de Goku tocaban directamente su orgullo y cuestionaban algo mucho más profundo. Los ojos de Neji se estrecharon, su Byakugan seguía activado, pero ya no irradiaba la misma seguridad de antes. Su sentido de superioridad se tambaleaba, atacado tanto por la fuerza física de Goku como por sus acusaciones. Mid-Kai, quien había permanecido a un lado hasta ahora, se acercó a Neji, colocando una mano en su hombro en señal de advertencia. «Ya es suficiente», Neji, dijo Gai con su tono habitual, aunque esta vez más serio. «La pelea ha terminado». Pero Neji, que aún respiraba con dificultad, no parecía dispuesto a rendirse en cuanto a la confrontación con Goku. Su orgullo estaba profundamente herido, y no podía soportar ser humillado de esa manera delante de todos. «Tú», gruñó Neji, sus manos temblando ligeramente mientras trataba de mantenerse erguido. «No tienes idea de lo que significa ser marcado como un perdedor desde el nacimiento. No sabes lo que es estar encadenado a un destino que no puedes cambiar». Las palabras de Neji, aunque llenas de ira, también revelaban el dolor profundo que había alimentado durante años. Para él, Hinata representaba todo lo que odiaba, la rama principal del clan, aquellos que, según él, estaban destinados a ser superiores por nacimiento. A sus ojos, su derrota no era solo suya, sino la de todos los que eran considerados inferiores por una mera cuestión de destino. Pero Goku no mostró compasión ante sus palabras. Sus ojos, aún brillando con el Sharingan, lo miraron con una frialdad implacable. «No uses el destino como excusa para tu crueldad», espetó Goku, con una furia contenida. «No eres el único que ha sufrido. Todos aquí tenemos nuestras propias batallas internas, nuestras propias cicatrices. Pero lo que hiciste a Hinata, eso es imperdonable. Tú la llamas débil, pero ella se levantó más veces de las que tú podrías imaginar. Y aún así, cuando ya estaba vencida, tú no pudiste detenerte. No porque seas fuerte, sino porque eres débil. Eres prisionero de tu propio odio». Las palabras de Goku resonaron en la sala como un golpe, dejando a todos en silencio. Neji, quien siempre había mostrado una compostura inquebrantable, parecía desmoronarse lentamente bajo el peso de la realidad que Goku le estaba lanzando a la cara. La fuerza física de Neji era incuestionable, pero su verdadera debilidad, como Goku había señalado, estaba en su corazón. Desde las gradas, los demás Flynn, Sensei e incluso los espectadores permanecían en silencio absoluto, procesando lo que acababan de presenciar. Nadie esperaba una intervención tan directa y devastadora. Kakashi, quien hasta ese momento había estado observando en silencio, bajó lentamente su libro, sus ojos mostrando una ligera mezcla de sorpresa e interés. Naruto, sin poder contenerse más, saltó hacia el borde de las gradas, apoyando sus manos en el barandal mientras miraba a Goku con una mezcla de admiración y asombro. «¡Wow, Goku! Eso fue increíble», gritó, su voz resonando en la sala. Naruto siempre había admirado el valor y la fuerza, pero las palabras de Goku, que no solo defendían a Hinata sino que también ponían a Neji en su lugar, lo habían impresionado profundamente. Sakura, a su lado, miraba a Goku con una expresión más pensativa. Sabía que el joven Uchiha era fuerte, pero la intensidad con la que había intervenido, tanto física como verbalmente, la había tomado por sorpresa. Era un lado de Goku que no conocía. Kakashi, con su característico tono calmado, comentó desde su lugar, con un pequeño asentimiento de aprobación. «Goku ha crecido más de lo que imaginaba», dijo, sus ojos fijos en su alumno, Sasuke. «Aunque aún tiene un largo camino por recorrer». Sasuke, quien había observado el combate con una mezcla de celos y asombro, permanecía en silencio.
No pudo evitar sentir una punzada de frustración al ver cómo Goku había intervenido de manera tan decisiva. Había algo en su comportamiento, en su control del Sharingan y en la fuerza de sus convicciones, que lo inquietaba profundamente. Gai se acercó a Neji, quien se había mantenido en pie con esfuerzo, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Maika puso una mano firme sobre el hombro de su pupilo, su expresión seria pero llena de comprensión. Neji, Goku tiene razón, dijo con una voz suave, pero firme. La verdadera fuerza no proviene del destino, sino de la voluntad para cambiarlo. Esta pelea ha terminado, y es momento de que reflexiones sobre lo que significa ser fuerte. Neji, con los dientes apretados y los puños temblando, no respondió de inmediato. Todavía estaba luchando contra el peso de sus propios sentimientos, pero sabía que la intervención de Goku había cambiado algo dentro de él, aunque no estaba dispuesto a admitirlo todavía. Goku, sin esperar más, desactivó su Sharingan y dio media vuelta, dirigiéndose hacia donde estaba Sino, esperando las siguientes indicaciones. A medida que caminaba, las miradas seguían posadas sobre él, pero no dijo nada. Estaba concentrado en una sola cosa: asegurarse de que Hinata estuviera bien. Había hecho lo que tenía que hacer, pero la ira aún latía bajo la superficie, y no podía olvidar la imagen de Hinata siendo golpeada una y otra vez por Neji. Antes de marcharse completamente, Goku se giró una última vez hacia Neji, quien aún estaba de pie junto a Gai, su rostro cubierto por la sombra del golpe y la humillación. «Te lo juro, Neji», dijo Goku, su voz firme pero con una calma peligrosa. «La próxima vez que te enfrente, me suplicarás por misericordia». Con esa última declaración, Goku subió las escaleras hacia donde se encontraba su equipo. A pesar de la tensión aún palpable, Goku se concentró en calmar su mente. Sino, quien había observado todo con su típica expresión inmutable, asintió ligeramente cuando Goku se acercó, reconociendo lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, los sensei y los demás espectadores seguían procesando lo sucedido. Kakashi, Might Guy y Kurenai, quien había regresado tras asegurarse de que Hinata estaba recibiendo la atención adecuada, intercambiaron miradas. Era evidente que lo que había ocurrido con Goku y Neji tendría repercusiones, no solo en los exámenes Chunin, sino en las relaciones entre los Flynn de Konoha. Kurenai, visiblemente afectada por lo que había pasado con Hinata, agradeció en silencio la intervención de Goku, sabiendo que, de no haber sido por él, las cosas habrían sido mucho peores. El octavo combate había terminado, pero la huella que había dejado no desaparecería pronto. «私はあの方と離れて寂しいと感じていた。